Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando. Hoy les presentamos una recopilación o un repaso de los libros históricos de la Biblia, es decir, 12 libros bíblicos para un total de 360 preguntas. ¡Comencemos! El libro de Josué el Conquistador, son 30 preguntas y tienes 5 segundos para responder cada pregunta. Comencemos, atentos. La primera pregunta de siempre: ¿cuántos capítulos componen el libro de Josué? Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien. Son en total 24 los capítulos que componen este maravilloso libro. Segunda pregunta, atentos. ¿Por qué este libro se llama Josué? ¿Te lo has preguntado? Y la respuesta es súper sencilla, porque narra la vida y obra y conquistas de Josué en sus 24 capítulos. Tercera pregunta: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué palabra falta? Muy bien, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Fue lo que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 2, después de que Moisés murió. ¿Cuáles fueron las dos actitudes que Dios le pidió a Josué que tuviera? Bueno, para ir a la conquista el Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente. Le pidió esfuerzo y valentía. Josué capítulo 1, versículo 7. Siguiente pregunta: ¿para qué debía ser esforzado y valiente Josué? Pues la palabra dice que para cumplir toda la ley que Moisés, el siervo de Dios, mandó. Josué 1:7. Pregunta número 6, completa: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? Vamos a ver, muy bien. No temas ni desmayes. Josué 1, versículo 9, pregunta número 7. ¿Cuántos espías envió Josué a la tierra que iban a conquistar? Pues Josué envió 2 espías. Josué capítulo 2, versículo 1. Vamos con la pregunta número 8. Nombre de la mujer que escondió a los 2 espías en su casa y los descolgó por la ventana. El nombre de esta mujer era, muy bien, Rahab. Josué capítulo 2, versículos del 3 al 15. Y vamos con la 9ª pregunta: ¿de qué forma cruzaron los israelitas el río Jordán? Pues al igual que el Mar Rojo con Moisés, con Josué lo cruzaron en seco. Josué capítulo 3, siguiente pregunta: para cruzar el río Jordán, ¿qué les pidió Dios que debían llevar por delante? Pues Dios les pidió que llevaran, muy bien, el arca del pacto adelante. Josué 3, del 7 al 17. Pregunta número 11. ¿Qué tomaron los israelitas del Jordán mientras lo iban cruzando? Pues tomaron 12 piedras. Josué capítulo 4, versículo 8, para luego erigirlas o levantarlas como un altar. Pregunta número 12. ¿Qué hizo Josué a los hombres israelitas en Gilgal una vez cruzaron el Jordán? Dice la palabra que los circuncidó. En Josué capítulo 5, versículo 2 exactamente. Pregunta número 13. ¿Qué otro acontecimiento importante realizó Josué en Gilgal? Él realizó, muy bien, celebró la Pascua. Josué capítulo 5, pregunta número 14. ¿Cuál fue la primera ciudad que los israelitas tomaron en la tierra de Canaán? Y la respuesta es, muy bien, la ciudad de Jericó. Josué capítulo 6, vamos por la mitad. Pregunta número 15. ¿De qué manera los israelitas tomaron Jericó?
Y la respuesta es perfecto, muy bien, dando vueltas y gritando al final. Josué 6 del 15 al 21, pregunta 16. ¿Quién cometió pecado trayendo cosas de Jericó durante la toma de la ciudad? Si respondiste Acán, estás en lo cierto. Muy bien, Josué capítulo 7, versículo 1. Pregunta 17. ¿Qué nombre se le daba a esos objetos tomados de Jericó? Vamos a ver, muy bien, se les llama anatema. Josué 7, versículo 1, pregunta 18. ¿Cuál fue la consecuencia para los israelitas por el anatema que trajo Acán? Y la respuesta es: fueron vencidos por el pueblo de Ai. Josué capítulo 7, versículos de 2 al 5, pregunta 19. ¿Quiénes con astucias y artimañas lograron hacer pacto con Josué e Israel? Pues los que lo hicieron fueron los gabaonitas. Josué capítulo 9 lo menciona, pregunta número 20. Después de que Josué tomó toda la tierra prometida, ¿qué hizo? Pues la palabra dice que la repartió como herencia entre los hijos de Israel. Josué 7, 23, pregunta 21. Y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a la distribución según sus tribus, y la tierra completa. Y la tierra descansó de la guerra. ¡Qué maravilla! Josué 7, 23, pregunta 22. Atentos, ¿cuántos fueron los reyes en total? Los que derrotó Josué. Pues los reyes derrotados por Josué fueron 31 en total, lo dice Josué 12 del 7 al 24. Pregunta 23. ¿Cuál fue la forma como repartieron Canaán entre los israelitas? La palabra dice que se repartió por suertes. Josué capítulo 14, versículos del 1 al 5, pregunta 24. ¿Cuál ciudad o tierra le fue entregada a Caleb? Recuerdan, el amigo de Josué. Pues a Caleb le entregaron Hebrón. Josué 14 del 6 al 15. Bueno, entregaron es un decir porque tuvo que pelearla. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando tomó Hebrón? Tremenda edad, tenía 85 años. Josué 14 del 6 al 10 y Josué 15 del 13 al 19 lo mencionan. Pregunta número 26. ¿Recuerdas para qué uso señalaron a las ciudades de Cades, Siquem y Kiriat Arba? Estas ciudades las utilizaron como ciudades refugio. Josué capítulo 20, versículos del 1 al 9. Pregunta 27. ¿Falso o verdadero? ¿Finalmente le dieron ciudades a los de la tribu de Leví? Y esto es totalmente verdadero, sí, lo menciona Josué en el capítulo 21. Pregunta número 28. El capítulo 24 narra que Josué, en sus últimos días de vida, realizó un de despedida. ¿Qué palabra falta? Pues en sus últimos días de vida realizó un discurso de despedida. Josué 24 lo menciona. Pregunta 29, penúltima. ¿Cuáles fueron las palabras que más resonaron en el discurso de despedida de Josué? A ver, todos a la 1, a las 2 y a las 3. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Y última pregunta. ¿Cuántos años tenía Josué cuando murió? Recuerda que es la última pregunta, así que ánimo. Espero que hayas aprendido mucho de este maravilloso libro. Recuerda que son preguntas resumen. Y la respuesta es: tenía 110 años cuando murió Josué.
Josué 24:29 lo menciona y preguntas bíblicas sobre el libro de los jueces. Recuerda que estamos en nuestra nueva serie recorriendo los libros de la Biblia. Son 30 preguntas en total y tienes 5 segundos para responder cada pregunta. Comencemos, atentos. Primera pregunta, ya sabes cuál es. ¿Cuántos capítulos componen el libro de los jueces? Y la respuesta es muy bien, son 21 capítulos en total los que componen este maravilloso libro. Pregunta número 2, atentos. ¿Por qué este libro se llama Jueces? Porque narra la época cuando gobernaron los jueces en Israel en sus 21 capítulos. Pregunta número 3. ¿Cuál fue el primer juez durante esta época de los jueces? Su nombre fue, muy bien, Otoniel. Jueces capítulo 1 del 11 al 15. Pregunta número 4. ¿Cuál fue el último juez que hizo parte de este libro y de esta época? El reconocidísimo, muy bien, Sansón. Jueces capítulo 13 al capítulo 16, pregunta número 5. ¿Cuántos fueron en total los jueces mencionados en este libro? Y la respuesta es muy bien, 13 jueces mencionados entre Jueces capítulo 1 y Jueces 16. Pregunta número 6. De estos nombres, ¿cuál no fue juez? Jefté, Ibsán, Yair, Elón, Abiar, Tola o Barak. Bueno, de este listado de nombres, el único que no pertenece a un juez, muy bien, es Abiar. Jueces del 1 al 16 menciona todos los 13 jueces. Pregunta número 7. En este libro se narra la muerte de un personaje importante. ¿Cuál es? Y la respuesta es muy bien, precisamente el libro anterior, ¿no? Josué, está en Jueces 2 del 6 al 10, pregunta 8. ¿Cuál fue la única mujer juez en esta época de los jueces? Y su nombre fue, sí, señoras y señores, Débora. Jueces del capítulo 4 al 5 la menciona. Pregunta número 9. ¿Cómo se llamaba el capitán del ejército de Azor que fue derrotado por Débora? Y su nombre fue, muy bien, Sísara. Jueces capítulo 4. Pregunta número 10. Atentos. ¿Débora junto a quién derrotó a Sísara? Débora junto a, muy bien, Barak, en Jueces capítulo 4. Y vamos por la pregunta número 11. ¿Quién fue la persona que finalmente le quitó la vida a Sísara? Pues fue una mujer llamada Jael. Jueces 4 del 17 al 22 lo menciona. Pregunta número 12. Atentos. ¿Cómo le quitó la vida esta mujer Jael a Sísara? Le clavó una estaca entre las sienes. Jueces 4, 17 al 22. Pregunta número 13. Nombre del juez que le pidió confirmación a Dios con un vellón de lana. Y este hombre fue nada más y nada menos que Gedeón. Jueces capítulo 6. Vamos con la pregunta número 14. ¿Con cuántos hombres contaba inicialmente Gedeón para salir a la guerra? Un total de 32,000 hombres. Jueces 7, versículo 3 lo menciona. Vamos por la mitad, pregunta 15. ¿Con cuántos hombres envió Dios a Gedeón para vencer a los amalecitas?
Pues de los 32,000 el Señor tan solo lo envió con 300. Jueces 7 del 4 al 24, pregunta número 16. Después de Gedeón no se levantó un juez sobre Israel, sino un rey. ¿Cuál fue su nombre? Y el nombre de este rey fue Abimelech. Lo dice en Jueces capítulo número 9, pregunta número 17. Después de Abimelech, ¿quién se levantó para librar a Israel y juzgarlos por 23 años? Pues el siguiente juez en Israel fue, muy bien, Tola o Tolá. Jueces 10, 1, pregunta número 18. Atentos, ¿por cuántos años juzgó Jair a Israel? Por un periodo total de, muy bien, 22 años. Jueces 10.3 lo menciona, pregunta número 19. ¿Quién de estos tres fue juez sobre Israel después de Jair? ¿Jefté, Ibzán o Elón? Fue muy bien, Jefté. Jueces 10 del 6 al 18, pregunta número 20. Atentos. ¿Cómo se llamaba el padre de el fuerte Sansón? Su nombre fue, muy bien, Manoah. Jueces capítulo 13. Pregunta número 21. ¿Cuál era la característica física de la que tenía que abstenerse Sansón? Y la respuesta es, no pasaría navaja sobre su cabeza. Jueces 13, versículo 5, pregunta 22. Navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será a Dios desde su nacimiento. ¿Qué palabra falta? Pues el niño será, muy bien, nazareo desde su nacimiento. Jueces 13, 5, pregunta 23. ¿Qué animal fue despedazado por Sansón solo con sus manos? Y despedazó solo con sus manos un león. Jueces 14, 6, pregunta número 24. Después de unos días, ¿qué encontró Sansón dentro del cuerpo del león? Pues la Biblia dice que Sansón encontró un enjambre de abejas y un panal de miel. Jueces 14, 8. Pregunta 25. ¿Con qué elemento mató Sansón a 1,000 hombres filisteos? Pues los mató con la quijada de un asno. Jueces 15 del 14 al 16. Pregunta número 26. Nombre de la mujer filistea de la que Sansón se enamoró y le reveló el secreto de su fuerza. Y esta mujer fue la famosísima Dalila. Jueces 16 del 4 al 22. Pregunta número 27. ¿Falso o verdadero? A Sansón le lograron cortar el cabello y perdió su fuerza. Y esto es totalmente verdadero. Jueces 18 del 18 al 22 lo menciona. Pregunta número 28, atentos. Cuando los filisteos tomaron a Sansón, ¿a cuál dios le ofrecieron sacrificios? Al dios con D minúscula llamado Dagón. Jueces 16, 23, pregunta número 29. ¿Qué hicieron los filisteos con Sansón después de tomarlo preso? Pues le sacaron los ojos. Jueces 16, 21. Y última pregunta, pregunta 30. Y llamaron a Sansón de la cárcel y le sirvió delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. ¿Qué palabra falta? Vamos a ver en 3, 2, 1 y la respuesta es
le sirvió de juguete delante de ellos. Jueces 16:25. Llegamos al maravilloso e impactante libro de Ruth. Son 30 preguntas en total y tienes 5 segundos para responder cada pregunta. Así que comencemos. Primera pregunta: ¿cuántos capítulos componen el libro de Ruth? Terminó el tiempo y son cuatro capitulazos los que componen este maravilloso libro. Y vamos con la segunda oportunidad. Atentos, porque este libro se llama Ruth. Sé que lo sabes. Pues la respuesta parece obvia, ¿cierto? Porque narra la vida de esta mujer llamada Ruth en sus 4 capítulos. Pregunta número 3. ¿Durante cuál época bíblica se desarrolla la historia de la vida de Ruth? Pues durante la época de la que veníamos, ¿no? Del libro de los jueces. En la época de los jueces, Ruth 1:1 lo menciona. Pregunta número 4. ¿Cómo se llamaban los suegros de Ruth? Pues sus nombres eran, muy bien, Elimelech, el suegro, y Noemi, la suegra. Ruth 1 del 1 al 5. Pregunta número 5. ¿Qué sucedió con el suegro y el esposo de Ruth? Pues la historia bíblica menciona que ambos murieron, primero el suegro y luego el esposo. Ruth 1 del 3 al 5. Pregunta número 6. ¿Qué hizo Ruth ante la insistencia de su suegra que la dejara porque ya su hijo había muerto? Pues aunque su suegra Noemí le insistió que se fuera, no, Ruth se quedó con ella. Ruth 1 del 16 al 18. Pregunta número 7. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres... Porque donde quiera que tú fueres, iré yo, le dijo Ruth a Noemí. Ruth 1:16. Pregunta número 8. Además, Ruth le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, y tú... Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth capítulo 1, versículo 16. Pregunta número 9. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré... Qué mujer tan decidida, ¿no? Y allí seré sepultada. Ruth 1:17. Y vamos con la pregunta número 10. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella... ¿Qué hizo Noemí? Pues ya no dijo más, que se quede conmigo, dijo Noemí. Ruth 1:18. Pregunta número 11. Cuando Noemí llegó a Belén, todos se conmovieron, pero ¿cómo pidió Noemí que la llamaran? Pues ella dijo: ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara. Ruth capítulo 1, versículos 19 y 20. Pregunta número 12. ¿Por qué Noemí pidió que la llamaran Mara? ¿Qué significa este nombre? Pues pidió que la llamaran Mara porque Mara significa amarga o amargura. Ruth 1:19 y 20. Pregunta número 13. Atentos. ¿De dónde era o a qué ciudad pertenecía Ruth? Pues Ruth era moabita, era de Moab. Ruth 1:4 lo menciona. Pregunta número 14. ¿Cómo se llamaba el familiar de su difunto esposo que dejó espigar a Noemí junto a Ruth? Aunque la que fue a espigar fue Ruth, ¿cierto? Se llamaba Boaz, este hombre. Ruth 2 del 1 al 3. Vamos por la mitad. Pregunta 15. Boaz dio orden a sus criados que no molestaran a Ruth mientras espigaban. Además que le dieran agua cuando tuviera sed. Ruth 2 del 8 al 9. Pregunta 16.
¿por qué razón Booz fue tan amable con Ruth siendo ella moabita? Y la Biblia dice que porque ella no dejó a su suegra. Fue un acto muy noble. Ruth 2 del 10 al 12, pregunta 17. Dios recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas. Esto le dijo Booz a Ruth. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth capítulo 2, versículo 12, pregunta 18. ¿Qué tipo de grano espigó y desgranó Ruth y se lo trajo a Noemí? Pues la Biblia dice que fue muy bien, cebada. Ruth capítulo 2 del 17 al 19, pregunta 19. Después de estas cosas, ¿qué pensó Noemí referente a Ruth? Pues dijo que debía buscarle esposo a Ruth. Ruth 3, versículo 1, pregunta número 20. ¿Noemí a quién le propuso a Ruth como el hombre con quien se podría casar? Pues sí, señoras y señores, nada más y nada menos que con Booz. Ruth capítulo 3 lo menciona, pregunta número 21. ¿Qué le mandó a hacer Noemí a Ruth para que le hiciera saber a Booz que la tomara como esposa? Pues Noemí le dijo a Ruth, ve hija mía y duerme a sus pies. Solo dormir a sus pies. Ruth 3 del 1 al 5. Pregunta 22. ¿A qué hora o en qué momento se despertó Booz y recibió a Ruth que estaba a sus pies? Pues la Biblia dice que a medianoche habló con ella. Ruth 3 del 8 al 11, pregunta número 23. Booz le dijo a Ruth, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres... Toda la gente del pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ruth capítulo 3, versículo 11, pregunta número 24. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio ¿qué? Que concibiese muy bien y diese a luz un hijo. Ruth 4:13, pregunta número 25. Completa. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su... Y ella para este niño, ¿no? Fue su aya, es decir, su nodriza o su niñera. Ruth capítulo 4, versículo 16, pregunta 26. ¿Cuál fue el nombre que le pusieron al hijo que tuvo Booz con Ruth? Pues en lo personal me parece un hermoso nombre. Le pusieron Obed. Ruth capítulo 4, versículo 17, pregunta número 27. ¿Falso o verdadero? Quienes le pusieron el nombre al hijo de Booz y Ruth fueron sus vecinas. Pues esto es totalmente, sí señoras y señores, es verdadero. Ellas fueron los que les pusieron ese nombre. Ruth 4:17 lo menciona. Pregunta 28. Este Obed fue padre de Isaí, lo que quiere decir que fue el abuelo de... Lo que quiere decir que fue el abuelo de nada más y nada menos que del rey David. Ruth 4:17, penúltima pregunta. ¿Quién fue el padre de Booz y que hace parte de las generaciones del rey David? Bueno. Su nombre fue Salmón. Lo dice Ruth 4:21 y pregunta número 30. ¿Quién fue el padre de Salmón y que hace parte de las generaciones del rey David? 30 super preguntas de 4 capítulos. Espero que hayan sido edificantes para tu vida. Y este hombre se llamó Naasón. Ruth 4:20 lo menciona y les presentamos 30 preguntas sobre el libro de Samuel. Exactamente el primer libro. Esto está buenísimo. Recuerda entonces que tienes 5 segundos para responder cada pregunta. Comencemos. Primera pregunta.
¿Cuántos capítulos componen el libro de Primero de Samuel? Y así de rapidito la respuesta es 31 capítulos componen este primer libro. Segunda pregunta. ¿Por qué este libro se llama así? Se llama Samuel, ¿lo sabes? Terminó el tiempo y la respuesta es porque narra el ministerio de Samuel, quien restauró la ley, el orden y la adoración. Primer libro de Samuel, del 1 al 31. Pregunta 3. ¿Cómo se llamaban el padre y la madre de Samuel? Y la respuesta es muy bien. El papá Elcana, la mamá Ana. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Pregunta número 4. Después de destetar al niño, ¿con quién llevaron a Samuel para que sirviera? Pues lo llevaron con el sacerdote Elí para que sirviera en el templo. Primer libro de Samuel 1, 21 al 27. Pregunta número 5. ¿Cómo se llamaban los hijos de Elí que además hacían lo malo delante de Dios? Exactamente, se llamaban Ofni y Finés. Primer libro de Samuel 2, del 12 al 36. Pregunta número 6. Cuando Dios llamó 4 veces al joven Samuel, ¿qué contestó Samuel? Pues respondamos a la voz de 1, 2 y 3. La famosísima frase, habla porque tu siervo oye. Primero de Samuel 3, 10. Pregunta número 7. ¿Quiénes vencieron a los israelitas y se llevaron el arca del pacto? El utensilio más importante para los israelitas se lo llevaron los filisteos. Primer libro de Samuel, capítulo número 4. Pregunta número 8. ¿Cuál fue la imagen del Dios que amaneció con las manos cortadas delante del arca del pacto? Pues el nombre de este ídolo muerto era Dagón. Primer libro de Samuel 5, del 1 al 5. Pregunta número 9. ¿Con qué castigó Dios a los de Asdod durante los 7 meses que tuvieron el arca? Pues el Señor los castigó con tumores. Primer libro de Samuel 5, versículo 3 lo menciona. Y vamos con la pregunta número 10. ¿De qué forma fueron las figuras de oro que hicieron los filisteos para devolver el arca? Pues hicieron figuras de oro como tumores y como ratones. Primer libro de Samuel 6, del 4 al 9. Pregunta número 11. ¿Cuál cargo era el que ejercía Samuel durante su primer tiempo de ministerio? Y la respuesta es muy bien, ejercía como juez, lo dice el primer libro de Samuel 7, del 3 al 17. Pregunta número 12. ¿Qué fue lo que Israel pidió que a Dios no le gustó ya que lo rechazaron a él? Pues nada más y nada menos que Israel pidió rey rechazando a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Pregunta número 13. ¿Quién fue el primer rey que nombraron como rey de Israel? La pregunta más sencilla, muy bien, el primer rey fue Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 9, pregunta 14. ¿Qué elemento utilizó Samuel sobre Saúl para nombrarlo rey? Pues lo ungió con aceite. Primer libro de Samuel 10, versículo 1. Y vamos por la mitad. Pregunta 15. ¿Cuál fue el primer ejército derrotado por el rey Saúl? Y la respuesta es muy bien, los amonitas. Primer libro de Samuel, capítulo 11, pregunta 16. ¿Cuál pueblo le mandó exterminar Dios a Saúl porque habían atacado a los israelitas en el desierto?
Pues Dios le dio esta misión al rey Saúl, le dijo que muy bien exterminara, no dejara nada vivo de los amalecitas, 1 Samuel 15 del 1 al 3. Pregunta 17, ¿qué hizo Dios con Saúl porque lo desobedeció dejando vivo al rey y algunos de sus ganados? Pues lo que Dios hizo fue desecharlo como rey a Saúl. Primer libro de Samuel 15, pregunta número 18. ¿A quién ungió Samuel como el próximo rey de Israel? Y ungió muy bien a nada más y nada menos que David, el hijo de Isaí. Primero de Samuel 16, pregunta número 19. Después de derribar a Goliat, ¿qué hizo David con este gigante? Bueno, después de derribarlo con una piedra, la Biblia dice que lo remató cortándole la cabeza. Primero de Samuel 17, 51, pregunta número 20. ¿Cómo se llamaba el hijo del rey Saúl con el que David hizo un pacto? Pues su nombre era, muy bien, Jonatán. Primer libro de Samuel 18, del 1 al 5. Y vamos con la pregunta número 21. Atentos, ¿cuál era el trato que tenía el rey Saúl para con David? Pues la Biblia menciona que siempre quería matarlo. Primer libro de Samuel 19 es ejemplo de ello. Pregunta 22. Atentos, ¿quién era el mejor amigo de David? Bueno, esta casi que ya la preguntamos anteriormente, va con pista y la respuesta es muy bien, Jonatán, el hijo del rey Saúl, el que quería matar a David. Primer libro de Samuel 20, pregunta número 23. ¿Cómo se llamaba la mujer que tomó David por esposa después de que su marido muriera? Pues esta mujer se llamaba, muy bien, Abigail. Primer libro de Samuel 25, pregunta 24. ¿Cuál acontecimiento importante sucedió en el desierto de Zif referente a Saúl y a David? Pues lo que allí sucedió fue que David le perdonó la vida a Saúl. Lo tuvo ahí para quitarle la vida, pero lo perdonó. Primero de Samuel 26, pregunta 25. Cuando Samuel murió, ¿dónde quedó el lugar de su sepultura? Y la respuesta es, muy bien, en un lugar llamado Rama. Primer libro de Samuel 28:3. Pregunta 26. Como Samuel había muerto, Saúl no tenía cómo consultar a Dios. ¿A quién buscó Saúl para consultar a Dios? Pues la Biblia dice que se disfrazó y fue a buscar a una mujer con un espíritu de adivinación. Primero de Samuel 28, del 3 al 14, pregunta 27. Completa. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo Saúl hirió a sus miles y a ver, ¿cómo es que dice? Y David a sus 10,000. Primer libro de Samuel 29, versículo 5, pregunta 28. ¿Quién fue el que venció a los amalecitas en el capítulo 30? ¿El rey Saúl o David? Y la respuesta es muy bien, aunque David todavía no era rey, él fue el que los venció. Siguiente pregunta, pregunta 29, ¿falso o verdadero? David ya había sido proclamado rey cuando venció a los amalecitas. Me da risa porque acabé de decirles todo, ¿cierto? Eso es como una pregunta extra también. Y la respuesta es falso. El rey todavía era Saúl. Y vamos con la pregunta número 30. ¿La muerte de cuáles personajes importantes se narra en el último capítulo del primer libro de Samuel? Vamos a ver. Y la respuesta es, se menciona la muerte del rey Saúl y de su hijo Jonatán, primer libro de Samuel 31. Y hoy llegamos a el segundo libro de Samuel, súper interesante, la vida del rey David. Vamos con 30 preguntas sobre ese fascinante libro y tienes 5 segundos para responder cada pregunta. Comencemos, atentos. Primera pregunta, ¿cuántos capítulos componen el libro de Segundo de Samuel?
Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien. 24 capítulos componen este fascinante libro. Y digo fascinante porque, escucha, segunda pregunta, ¿por qué este libro se llama Samuel? La segunda parte. Porque aunque narra también la vida de David, sobre todo narra el ministerio de Samuel, quien restauró la ley, el orden y la adoración. Siguiente pregunta, ¿qué hizo David cuando se enteró que Saúl y Jonatán habían muerto? Pues lo que hizo David fue rasgar sus vestidos, llorar y ayunar. Segundo libro de Samuel 1 del 11 al 12, pregunta número 4. Después de que David lamentara la muerte de Saúl, ¿de qué ciudad lo proclamaron rey? Pues lo proclamaron rey de Judá. Segundo libro de Samuel 2 del 1 al 7, pregunta número 5. Aunque Saúl y Jonatán habían muerto, ¿cuál hijo de Saúl fue proclamado rey? Pues si no lo sabías, fue proclamado rey un hijo llamado Is-Boset. Segundo libro de Samuel 2 del 8 al 9. Pregunta número 6. ¿Por cuántos años reinó Is-Boset, hijo de Saúl, sobre Israel? Pues fueron 2 años. Lo menciona el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo número 10. Pregunta número 7. A causa de Is-Boset y de David, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Pues la respuesta debe ser obvia, ¿no? Hubo guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Segundo libro de Samuel 2 del 8 al 32. Pregunta número 8. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl... Pues si la casa de David se iba fortaleciendo, la de Saúl se iba debilitando. Segundo libro de Samuel 3:1. Pregunta número 9. ¿Quién hizo un pacto con David pero posteriormente fue asesinado por Joab? Vamos a ver y la respuesta es muy bien, Abner. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículos 6 al 39. Pregunta número 10. Hijo de Jonatán, que a los 5 años quedó lisiado de las piernas. Pues su nombre era Mefiboset. Segundo libro de Samuel 4, versículo número 4, pregunta número 11. ¿Cómo murió Is-Boset, el hijo de Saúl que reinaba sobre Israel? Pues la Biblia menciona que murió a espada y luego le cortaron la cabeza. Segundo libro de Samuel 4, versículo 7, pregunta número 12. ¿Qué sucedió con David después de la muerte de Is-Boset? Pues lo proclamaron rey ya de todo Israel. Segundo libro de Samuel 5, del 1 al 5. Pregunta número 13. ¿Cuántos años tenía David cuando comenzó a reinar en Israel? Tenía 30 años, lo dice el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Pregunta número 14. ¿Cuántos años reinó David en Judá y en todo Israel? Pues fue un total de 33 años. Segundo libro de Samuel 5, versículo 5. Y vamos por la mitad. Pregunta 15. ¿Quiénes fueron Samúa, Sobab, Natán, Salmón, Ibal, Elisúa, Nefex, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet? Qué nombrecito, ¿cierto? Pues ellos fueron los hijos de David que le nacieron en Jerusalén. Segundo libro de Samuel 5, del 13 al 16. Pregunta 16. ¿Cuál fue el primer pueblo o nación derrotada por David cuando ya era rey de Israel? Pues los eternos enemigos de los israelitas. Muy bien, los filisteos. Segundo libro de Samuel 5, del 17 al 25. Pregunta 17.
Cuando David intentó traer el arca a Jerusalén, ¿qué le pasó a Usa por tocar el arca? Recuerden que era el utensilio más sagrado, por eso Dios lo hirió y murió. Segundo libro de Samuel 6, del 6 al 7, pregunta 18. A ver, David, que era difícil traer el arca en casa de quien la dejó. Pues la dejó en la casa de Obed-Edom, era geteo. Segundo libro de Samuel 6, del 9 al 11, pregunta 19. ¿Con cuál descendiente de Saúl tuvo David compasión y lo mandó traer para que comiera en su mesa? Pues recuerdan el que quedó lisiado de las piernas. Muy bien, Mefiboset. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, pregunta número 20. Era el tiempo de salir a la guerra, pero el rey David se quedó en su casa y desde allí vio a... Bueno, de esto hicimos un cuestionario completo, lo puedes buscar en el canal. De allí vio a Betsabé bañándose. Segundo libro de Samuel 11, del 1 al 2, pregunta 21. ¿Cuál profeta amonestó al rey David por tener intimidad con Betsabé, que era esposa de Urías? Pues fue el profeta Natán. Segundo libro de Samuel, capítulo número 12, pregunta número 22. ¿Cómo se llamaba la hija de David que fue abusada por su propio hermano Amnón? Se llamaba Tamar. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, pregunta número 23. ¿Cuál fue el otro hijo de David que vengó el abuso que le hicieron a Tamar? Pues la vengó Absalón, su hermano. Segundo libro de Samuel 13, del 20 al 39, pregunta número 24. Al cabo de unos años, ¿qué hizo Absalón contra su propio padre, el rey David? Pues lo que hizo fue que se sublevó para quitarle el trono. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, pregunta número 25. ¿Qué hizo David al ver que su hijo Absalón se rodeó de servidores y lo buscaba para derrocarlo? Pues lo que hizo David fue que huyó y dejó el palacio real. Segundo libro de Samuel 15 y 16, pregunta 26. ¿Quién le quitó finalmente la vida a Absalón, hijo de David? Pues esto, el único que osó hacerlo fue Joab, capitán del ejército de David. Segundo de Samuel 18:14, pregunta número 27. ¿Qué hizo David después de la muerte de su hijo Absalón? Pues David regresó a Jerusalén. Segundo libro de Samuel, capítulo 19. Atentos, pregunta 28. Después de que casi le quitara la vida a un gigante, ¿qué le juraron los hombres, los guerreros, a David? Y la respuesta es que nunca más volvería a salir a la guerra. Siguiente pregunta, ¿cuántos fueron los valientes más cercanos, ojo, los más cercanos que tuvo el rey David? Pues sí hay nombres exactos y un número exacto, y la respuesta es 37, segundo de Samuel 28, del 8 al 39. Y última pregunta, pregunta 30, ¿qué fue lo último que hizo David descrito en el último capítulo del segundo libro de Samuel? Pues lo que hizo fue David un censo, censó a Israel, segundo de Samuel 24. Llegamos al primer libro de Reyes, un libro fascinante. De antemano les comento, son 30 preguntas sobre este libro y tiene 5 segundos para responder cada pregunta. Comencemos, vamos con la primera pregunta. ¿Cuántos capítulos componen el libro de Primero de Reyes? Bueno, primera pregunta y primera respuesta son 22 super capitulazos que componen este libro. Vamos a continuación. Segunda pregunta, ¿por qué este libro se llama así? ¿Por qué se llama Primer Libro de Reyes?
Bueno, lo primero es porque es la primera parte, ¿cierto? Pero también porque narra la época donde los reyes gobernaron Israel. Primer libro de Reyes en sus 22 capítulos. Pregunta número 3. ¿Cómo se llamaba la joven que calentaba al rey David en su vejez? ¿La recuerdan? Ella se llamaba Abisag. Primer libro de Reyes 1 del 1 al 4. Pregunta número 4 precisamente. ¿Cuál hijo de David usurpó el trono en su vejez? Bueno, cuando David ya era viejito, se levantó su hijo Adonías a usurpar su trono. Primer libro de Reyes 1 del 5 al 27. Pregunta número 5. ¿A cuál hijo suyo proclamó David rey sobre Israel? Vamos a ver. Aunque Adonías usurpó el trono, le pertenecía muy bien a Salomón, hijo de Betsabé. Primer libro de Reyes 1, 28 al 49. Pregunta número 6. Una de las últimas palabras de David a Salomón fueron: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé... Muy bien, esfuérzate y sé hombre. Es decir, amárrate los pantalones porque lo que viene es fuerte. Segundo de Reyes 2:2. Pregunta número 7. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron... Bueno, más que los días, la Biblia dice los años. Fueron en total, muy bien, 40 años. Primer libro de Reyes 2 del 10 al 11. Pregunta número 8. ¿Con quién se casó Salomón después de la muerte de su padre David? Pues la Biblia dice que de una vez el estratega se casó con la hija del faraón egipcio. Primer libro de Reyes 3 del 1 al 2. Pregunta número 9. ¿Qué fue lo que Salomón le pidió a Dios por encima de riquezas, de fama o de la vida de sus enemigos? A ver, todos a la cuenta de 1, 2 y 3. Sabiduría, claro que sí, esto creo que todos lo sabemos. Primer libro de Reyes 3, del 3 al 15, pregunta número 10. ¿Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que la de toda la sabiduría de los... y que toda la sabiduría de los egipcios que eran conocidos por sus ciencias, ¿no? Primer libro de Reyes 4:30, pregunta número 11. ¿De dónde era rey Hiram con el que Salomón hizo su primer pacto? Pues Hiram era rey de Tiro. Primer libro de Reyes, capítulo número 5. Y vamos con la pregunta número 12. Atentos. ¿Cuál fue el gran edificio que construyó el rey Salomón? A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. El templo de Jerusalén. De hecho, el primer templo de Jerusalén. Primer libro de Reyes, capítulo 6. Pregunta número 13. Después de edificar el templo, ¿cuál otra construcción hizo Salomón? Pues hizo su propia casa. Primer libro de Reyes 7 del 1 al 9. Pregunta 14. Antes de dedicar el templo, ¿qué trajo Salomón y lo introdujo al templo? Pues la cosa más importante, ¿no? El arca del pacto. Primer libro de Reyes 8 del 1 al 11. Vamos por la mitad. Pregunta 15. ¿Por cuántos días se extendió la fiesta de la dedicación del templo? Pues inicialmente duraba 7 días, pero se extendió otros 7 días, es decir, por 14 días. Primer libro de Reyes 8, 65, pregunta 16. ¿Qué le prometió Dios a Salomón que haría si él caminaba como caminó David su padre? Pues el Señor le dijo que afirmaría su trono. Primer libro de Reyes 9 del 4 al 5, pregunta 17. ¿De dónde vino una reina a traer presentes a Salomón a causa de su fama y su sabiduría? Muy bien, vino de un lugar llamado Sabá. Primer libro de Reyes 10 del 1 al 13, pregunta 18.
No solo la reina de Sabá venía a Salomón a causa de su sabiduría, sino también... Vamos a ver, sino también toda la tierra venía a causa de la sabiduría de Salomón. Querían oírle. Primero de Reyes 10:24, pregunta 19. Y todos le llevaban cada año sus presentes: alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Primer libro de Reyes 10, versículo 25, pregunta número 20. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres. Bueno, aquí viene el declive de Salomón, ¿no? A muchas mujeres extranjeras. Primer libro de Reyes 11:1, pregunta número 21. ¿Cuántas mujeres reinas tuvo Salomón y cuántas mujeres concubinas? Pues la Biblia dice que fueron 700 mujeres reinas y 300 concubinas. 1000 mujeres. Primer libro de Reyes 11:3, pregunta 22. Cuando ya era viejo Salomón, sus mujeres, ¿hacia qué le inclinaron su corazón? Pues inclinaron su corazón hacia los ídolos, es decir, hacia dioses ajenos. Primer libro de Reyes 11:4, pregunta 23. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Primero de Reyes 11:11. Ay, Dios mío, pregunta 24. Después de la muerte de Salomón, ¿cuál hijo reinó en su lugar? Bueno, pues quien reinó en lugar de su padre Salomón fue Roboam. Primer libro de Reyes 11:41 al 43, pregunta 25. ¿Qué sucedió con todo Israel frente al reinado de Roboam? Pues la Biblia dice que se rebelaron contra él. Primero de Reyes 12 del 1 al 24, pregunta 26. ¿Cómo se llamaba el hombre que usurpó a Roboam y a quien siguieron los israelitas? Su nombre fue Jeroboam. Lo encuentras en primer libro de Reyes 12 del 1 al 24, pregunta 27. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días, hasta que Roboam murió y reinó en su lugar. Reinó en su lugar Abiam, su hijo. Primero de Reyes 14 del 30 al 31, pregunta 28. Atentos. Abiam reinó por 3 años en Jerusalén y su corazón no fue perfecto delante de Dios. Primero de Reyes 15 del 1 al 8, pregunta 29. Después del reinado de Abiam, reinó en su lugar su hijo Asa, pero Asa, ¿cómo se comportó ante Dios? Pues hizo lo recto ante los ojos de Dios. Primero de Reyes 15:11. ¡Qué bien! Pregunta 30. ¿Cuál fue el profeta más relevante de esta primera época de los reyes? Recuerda que es la última pregunta y vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es muy bien, el profeta Elías. Primero de Reyes del capítulo 17 al capítulo 22. Libro de Reyes, otro libro fascinante. Recuerda que son 30 preguntas en total y tienes solamente 5 segundos para responder cada pregunta. Comencemos. Primera pregunta. ¿Cuántos capítulos componen el libro de Segundo de Reyes? Y la respuesta son 25 fascinantes capítulos los que componen este libro. Vamos con la segunda pregunta, como ya la conocen. ¿Por qué este libro se llama Segundo Libro de Reyes? Pues porque narra la época donde los reyes gobernaron en Israel. Segundo Libro de Reyes 1 y 25.
¿Cuál fue la causa de que el rey Ocosías enfermara y luego muriera? Pues lo que le sucedió fue que cayó por la ventana de una sala de su casa. Segundo libro de Reyes, capítulo 1. Pregunta número 4. ¿Cuál profeta usado por Dios le dijo a Ocosías que no sanaría, sino que moriría? Y la respuesta es, muy bien, el profeta Elías. Segundo libro de Reyes 1, del 13 al 18. Pregunta número 5. ¿Cuál profeta fue el sucesor del profeta Elías? Muy bien, no estaba tan difícil, ¿cierto? El profeta Eliseo, segundo libro de Reyes, capítulo 2, pregunta número 6. Elías no murió, pero sí fue llevado al cielo en presencia de Eliseo. ¿En qué fue llevado al cielo? Pues la Biblia dice que en un torbellino, segundo libro de Reyes 2, del 11 al 12, pregunta número 7. Israel se había dividido en dos. Una parte se llamó Israel y la otra parte se llamó... Muy bien, la otra parte se llamó Judá. Segundo libro de Reyes 3, del 4 al 8, pregunta número 8. Precisamente en tiempos del profeta Eliseo, Israel y Judá se unieron para pelear ¿contra cuál pueblo? Pues se unieron por esta vez únicamente para pelear contra los moabitas, contra Moab. Segundo libro de Reyes 3, del 4 al 27, pregunta número 9. ¿Cuál era la condición de la mujer que pidió ayuda a Eliseo porque un acreedor quería llevarse a sus hijos? Precisamente porque quedó viuda y su esposo dejó algunas deudas. Segundo libro de Reyes 4, del 1 al 7. Pregunta número 10. ¿Cuál fue el milagro que hizo Eliseo con esta mujer para que no se llevaran sus hijos? Pues le dijo, ve y trae tinajas y llenémoslas de aceite. Se multiplicó el aceite en las vasijas. Segundo libro de Reyes lo menciona. Pregunta 11. Un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer que le invitaba insistentemente a que comiese. Pues era una mujer, muy bien, importante. Segundo de Reyes 4:8. Pregunta número 12. ¿Cuál fue el milagro que hizo el profeta Eliseo en casa de la mujer sunamita? Allí, en el aposento que le hicieron en su casa, resucitó a su hijo, al hijo de la sunamita. Segundo de Reyes 4:32 al 37. Pregunta número 13. ¿Cómo se llamaba el criado o siervo de Eliseo? Pues si no lo sabías, nunca olvides su nombre. Se llamaba Giesi. Segundo de Reyes 4:12. Pregunta número 14. Naamán era general de un ejército. ¿De cuál ejército era general Naamán? Pues él era general del ejército de Siria. Segundo libro de Reyes 5:1 lo menciona y vamos por la mitad. Pregunta 15. Naamán era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Dios a Siria. Pues por medio de Naamán Dios había dado salvación a Siria. Segundo libro de Reyes 5, versículo 1, pregunta 16. Aunque Naamán era muy valeroso, ¿de qué enfermedad padecía? Pues con todo y esto tenía lepra. Segundo libro de Reyes 5, versículo 1, pregunta 17. ¿De qué forma fue curado Naamán de su lepra por orden de Dios? Pues se curó lavándose 7 veces en el río Jordán. Segundo libro de Reyes 5, del 8 al 14, pregunta 18. ¿Cuál herramienta de hierro que cayó en el fondo del río hizo flotar Eliseo?
Pues fue un hacha. Imagínense ustedes, segundo libro de Reyes 6, del 1 al 7, pregunta 19. ¿Qué le sucedió a Giesi, criado de Eliseo, por recibir unos regalos de Naamán? Pues se llenó de lepra. Segundo de Reyes 5, del 23 al 27, pregunta número 20. Eliseo mandó a uno de los hijos de los profetas a ungir como rey de Israel a... Muy bien, a un hombre llamado Jehú, tremendo rey. Ya van a saber por qué. Segundo de Reyes 9, del 1 al 13, pregunta número 21. ¿Cómo se llamaba la mujer más perversa que habitó en la tierra en época de los reyes? Y la respuesta es Jezabel. Segundo de Reyes 9, del 30 al 37, pregunta 22. Jehú se encargó de la muerte de Jezabel. ¿Cómo murió esta mujer perversa? Pues la arrojaron de un balcón. Por favor, lee toda la historia en Segundo de Reyes 9, del 30 al 37. Pregunta 23. Después de que Jezabel murió por la caída, ¿qué sucedió con su cuerpo? Pues así sería de malvada que, imagínense, se lo comieron los perros, el cuerpo de Jezabel. Segundo de Reyes 9:36. Pregunta 24. Después de matar a Jezabel, ¿de qué se encargó el rey Jehú? Pues se encargó de exterminar la casa de Acab, que era el marido de Jezabel. Segundo de Reyes 10, del 1 al 17, pregunta 25. Después de exterminar la casa de Acab, ¿de qué se encargó Jehú? Por eso les decía que no perdieran de vista a este hombre, porque también se encargó de exterminar el culto a Baal. Segundo de Reyes 10, del 18 al 36, pregunta 26. ¿Cuál fue el rey que era más joven cuando comenzó a reinar en la época de los reyes? Pues el nombre de este jovencito, mejor dicho, de este niño era Joás. Segundo libro de Reyes 11:21, ya les di una pista. Porque ¿cuántos años tenía Joás cuando comenzó a reinar? Pues Joás tan solo tenía 7 años de edad. Segundo libro de Reyes 11:21 lo menciona. Pregunta 28. Atentos. ¿Cuántos años en total reinó Joás en Jerusalén? Muy bien, reinó 40 años. Segundo de Reyes 11:1, pregunta 29. ¿Cuántos años tenía Josías, otro rey, cuando comenzó a reinar? Pues Josías también era niño, tenía 8 años, segundo de Reyes 22:1. Y pregunta número 30. ¿Cuántos años en total reinó Josías en Jerusalén? 30 preguntas fascinantes de este maravilloso libro, se los dije al inicio. Y la respuesta es, reinó en total 31 años, segundo de Reyes 22:1. Crónicas, su primera parte. Recuerda que son 30 preguntas en total y tienes 5 segundos para responder cada pregunta. Comencemos. Primera pregunta. ¿Cuántos capítulos componen este maravilloso libro, el libro de Crónicas? Pues si respondiste 29, estás en lo cierto. Son 29 capítulos que lo componen. Vamos con la segunda. Segunda pregunta, atentos. ¿Por qué este libro se llama así? ¿Por qué se llama primer libro de Crónicas? Pues se llama así porque es un registro de acontecimientos redactados en el orden que acontecieron. 29 capítulos que mencionan la historia de los reyes. Pregunta número 3. Las crónicas comienzan mencionando la descendencia desde el personaje. ¿Cuál personaje? El primer hombre de la Biblia, muy bien, desde Adán. Primer libro de Crónicas 1, desde ahí empieza la narración.
Pregunta número 4. ¿Cuántos hijos de Jacob son mencionados en el libro de las Crónicas? Pues son sus 12 hijos, sus 12 tribus. Primero de Crónicas 2, versículo número 1. Pregunta número 5. Atentos. ¿Con cuál nombre es mencionado Jacob en este relato de Crónicas? Pues aquí no se menciona como Jacob, sino con su nombre Israel. Primero de Crónicas 2, versículo 1. Atentos, pregunta número 6. ¿Cuál es el nombre del hijo primogénito del rey David mencionado en las Crónicas? ¿Lo sabías o no? Pero por si no lo sabías, se llamaba Amnón. Primer libro de Crónicas 3:1 lo menciona. Vamos con la pregunta número 7. ¿De cuál de los hijos de David se menciona su descendencia en las Crónicas? De su hijo, muy bien, Salomón. Primero de Crónicas 3 del 10 al 24. Pregunta número 8. ¿Cuál era el oficio de los descendientes de Judá según se menciona en las Crónicas? Pues en este libro dice que eran alfareros. Primero de Crónicas 4:23. Pregunta número 9. ¿Cuáles eran las 2 tribus y media de las que se narra su historia en las Crónicas? Pues eran Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Primero de Crónicas 5:18 al 26. Vamos con la pregunta número 10. ¿Quién fue el que nombró a los cantores del templo según las Crónicas? Pues si respondiste que era el rey David, muy bien. Primero de Crónicas 6 del 31 al 48. Pregunta número 11. ¿Cuántos fueron los hijos que tuvo en total Benjamín, el hijo de José, según las Crónicas? Pues en total dice que fueron 5 y luego muchísima descendencia. Primero de Crónicas capítulo 8. Vamos con la pregunta número 12. El capítulo 9 de Crónicas menciona a aquellos que regresaron de... Pues aquellos que regresaron del exilio en Babilonia. Muy bien, primer libro de Crónicas, capítulo 9. Pregunta número 13. ¿Contra quién estaban peleando el rey Saúl y su hijo Jonatán cuando murieron? Estaban peleando contra los eternos enemigos, los filisteos. Primero de Crónicas 10. Pregunta número 14. ¿En cuál lugar se reunieron los israelitas para ungir a David como rey de Israel? Pues se reunieron en un lugar llamado Hebrón. Primer libro de Crónicas 11 del 1 al 3 lo menciona y vamos por la mitad. Pregunta número 15. ¿Cómo son mencionados en los hombres que le ayudaron a David mientras reinó en Israel? Pues estos hombres son conocidos como los valientes de David. Primer libro de Crónicas 11 del 10 al 47. Pregunta 16. ¿Cómo se llamaba el valiente de David que mató a 300 hombres con una lanza? Pues este hombre valiente se llamaba Abisai. Primero de Crónicas 11:20 lo menciona. Pregunta 17. ¿Quiénes pelearon contra David cuando supieron que ahora era rey, pero igual fueron derrotados? Pues fueron los de siempre, ¿no? Los filisteos. Primero de Crónicas 14 del 8 al 17. Pregunta 18. Cuando David trajo el arca a Jerusalén, ¿quiénes eran los únicos que podían cargarla? Pues eran muy bien los levitas. Primero de Crónicas 15. Pregunta número 19. ¿Cuál fue el profeta usado por Dios para establecer un pacto con David?
Pues Dios hizo este pacto con David a través del profeta Natán. Primer libro de Crónicas 17 lo menciona. Pregunta número 20. ¿Cómo se llamaba el hombre fiel que fue general del ejército de David? Bueno, a este lo mencionamos bastante en los cuestionarios pasados. Su nombre fue Joab. Primero de Crónicas 18:15. Vamos con la pregunta 21. En el capítulo 20 se menciona que los hombres de David mataron a hombres muy bien, a hombres gigantes. Primero de Crónicas 20 del 4 al 8. Pregunta 22. ¿Qué hizo David con todo el pueblo que fue abominable ante los ojos de Dios? Pues dice que los censó, los contó. Primero de Crónicas 1 del 1 al 27, pregunta 23. Durante este censo, ¿cuántos hombres de Israel que sacaban espada contó David? Pues hombres con espada fueron 1.100.000. Primero de Crónicas 21:5 y vamos con la pregunta 24. ¿Para qué edificio empezó David a conseguir materiales de construcción? Correcto, para edificar el templo del Señor. Primero de Crónicas 22 y vamos con la pregunta 25. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a su hijo rey sobre Israel. Bueno, ya lo habíamos mencionado, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Primero de Crónicas 23:1. Pregunta número 26. ¿Mayores de cuántos años debían ser los levitas elegidos para la ministración? Pues debían ser de 30 años para arriba. Primero de Crónicas 23:3. Pregunta número 27. ¿Para cuál labor ministerial eligió David a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún? Pues fueron elegidos como músicos y cantores. Primero de Crónicas 25. Vamos con la pregunta 28. Además de los músicos y cantores, ¿para qué otros oficios del templo eligió el rey David? Pues las crónicas mencionan que también eligió David para porteros y oficiales. Primero de Crónicas 26. Vamos con la pregunta 29. David constituyó jefes de millares y de centenas y oficiales que servían al rey. Pues empezó por la casa, constituyó jefes de familias. Primero de Crónicas 27:1 y vamos con la pregunta número 30. Dijo David a Salomón: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Primero de Crónicas 28:20. Llegamos al segundo libro de Crónicas. Tiene contenido muy interesante, por eso diviértete, aprende. Son 30 preguntas en total y tienes 5 segundos para responder. Comencemos. Primera pregunta. ¿Cuántos capítulos componen el segundo libro de Crónicas? Y en total son 36 fascinantes capítulos los que componen este libro. Segunda pregunta, atentos. ¿Por qué este libro se llama Segundo Libro de Crónicas? Es un registro de acontecimientos redactados en el orden en que acontecieron. Segundo de Crónicas, 36 capítulos. Pregunta número 3. ¿Quién dijo: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo? Pues ¿quién más sino el rey Salomón? Segundo libro de Crónicas 1:10. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué le pidió Salomón a Hiram, rey de Tiro, para construir el templo?
Le pidió madera o cedros exactamente. Segundo de Crónicas 2, versículo 3, pregunta número 5. ¿Qué mandó hacer Salomón para ponerlo dentro del santuario del templo? Pues mandó a hacer 2 querubines de madera bañados en oro, segundo de Crónicas 3 del 10 al 14. Pregunta número 6. ¿Sobre qué estaba asentado el mar de fundición que hizo Salomón? Pues la Biblia dice que estaba sentado sobre 12 bueyes también hechos de fundición. Segundo de Crónicas 4:1. Pregunta número 7. ¿Qué mandó traer Salomón una vez terminó la construcción del templo? Pues qué más sino el arca del pacto. Segundo libro de Crónicas 5, versículo 2. Pregunta número 8. Cuando Salomón trajo el arca del pacto al templo, ¿qué era lo único que había dentro de ella? Pues lo dice textualmente, segundo de Crónicas 5:10, que estaban las 2 tablas del pacto que Dios hizo con Moisés en Horeb. Pregunta número 9. ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de... He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Segundo libro de Crónicas 6:18. Pregunta número 10. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos, Alá, en este lugar. Muy bien, a la oración. Segundo libro de Crónicas 6, versículo 40. Pregunta número 11. ¿Cuáles son las 2 promesas que Dios hizo a Salomón si se humillara el pueblo y se convirtieran de sus malos caminos? Pues si el pueblo se humillara y se convirtiera de sus malos caminos, dijo el Señor que perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. Segundo de Crónicas 7:14. Pregunta número 12. ¿Cómo se llamó el hijo de Salomón que reinó en su lugar después de su muerte? Pues su nombre fue Roboam. Segundo libro de Crónicas 9:31 lo menciona y vamos con la pregunta número 13. ¿Por qué se rebeló Israel contra Roboam, hijo de Salomón? Pues se rebelaron porque Roboam multiplicó sus cargas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10. Pregunta número 14. ¿Cuál pueblo invadió Judá y venció a Roboam a causa de su rebeldía contra Dios? Pues fueron muy bien los egipcios, la nación de Egipto. Segundo de Crónicas, capítulo 12. Vamos por la mitad. Pregunta número 15. ¿Con quién mantuvo guerra constante el rey Roboam? Contra Jeroboam. Recuerden que ya aquí el reino estaba dividido. Segundo libro de Crónicas 12:15. Pregunta número 16. ¿Cómo se llamaba el hijo de Roboam que reinó en su lugar? Pues su nombre era muy bien, el rey Abías. Segundo libro de Crónicas 12:16. Pregunta 17. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abías que reinó en su lugar? Pues su nombre era muy bien, Asa, el rey Asa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Pregunta número 18. El rey Asa cobró ánimo y quitó los abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Pues Asa quitó los ídolos abominables. Segundo libro de Crónicas 15, versículo 8. Pregunta 19. Asa enfermó gravemente de los... y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos, y murió. Enfermó gravemente muy bien de los pies. Segundo libro de Crónicas 16 del 12 al 13. Pregunta número 20. ¿Cómo se llamaba el hijo de Asa que reinó en su lugar?
Vamos a ver si respondiste Josafat, estás en lo cierto. Segundo libro de Crónicas 17:1. Pregunta número 21, atentos. ¿Cómo se llamaba el profeta que amonestó al rey Josafat? Pues su nombre fue conocido, se llamó Jehú. Segundo libro de Crónicas 19 del 1 al 3, pregunta número 22. ¿A quiénes nombró Josafat para que juzgaran en nombre de Dios? Pues Josafat nombró jueces. Segundo libro de Crónicas 19 del 4 al 11, pregunta 23, atentos. Mujer que usurpó el trono cuando su hijo murió. ¿La recuerdan? Ya la hemos mencionado en otros cuestionarios. Muy bien. Atalía. Segundo libro de Crónicas 22 del 10 al 12, pregunta 24. ¿Cuántos años tenía Joás cuando comenzó a reinar sobre Jerusalén? Pues tan solo tenía exactamente 7 años, el rey más joven. Segundo libro de Crónicas 24:1, pregunta 25. ¿Qué fue lo que restableció el rey Ezequías? Pues la Biblia menciona que Ezequías restableció el culto al Señor. Segundo libro de Crónicas 29, pregunta número 26. ¿A quiénes hizo venir el rey Ezequías para restablecer el culto a Dios? Pues hizo venir o regresar a los sacerdotes y levitas. Segundo de Crónicas 29:4, pregunta 27. ¿Cuál fue la primera fiesta que celebró el rey Ezequías en la restauración de Israel? Pues nada más y nada menos que la fiesta de la Pascua. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Vamos con la pregunta 28. ¿Cuál rey asirio vino a invadir Judá en tiempos del rey Ezequías? Pues su nombre fue Sennacherib. Segundo de Crónicas 32:1, pregunta 29. Además de amenazas, ¿qué contenían las cartas que Sennacherib envió a Ezequías? Pues contenían también blasfemias contra Dios. Segundo de Crónicas 32:17. Y vamos con la última pregunta. ¿Cuál hijo de Ezequías reinó en su lugar después de su muerte? Vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es Manasés. Segundo de Crónicas 32:33. Llegamos al maravilloso libro de Esdras. Y señoras y señores, son 30 preguntas en total y tienes 5 segundazos para responder cada pregunta. Comencemos con la primera pregunta infaltable. ¿Cuántos capítulos componen el libro de Esdras? Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien. 10 fascinantes y maravillosos capítulos componen este libro. Siguiente pregunta, también una pregunta infaltable. ¿Por qué este libro se llama así? Esdras. Pues se llama así porque Esdras narra el regreso de 2 grupos de judíos de Babilonia a Jerusalén. Esdras en sus 10 capítulos. Pregunta número 3. ¿En manos de qué nación estaban cautivos los israelitas en tiempos de Esdras? Recuerden que el cautiverio comenzó con los babilonios, pero terminó con los persas. Esdras 1 del 1 al 4 lo menciona. Pregunta número 4. ¿Quién era el rey de Persia para esa época del cautiverio? Pues el nombre de este rey era Ciro. Esdras capítulo 1, versículo 1 lo menciona y vamos con la quinta pregunta. ¿Cuál fue el decreto del rey Ciro para los israelitas?
Pues este rey, aún usado por Dios, dijo que debían reconstruir el templo de Jerusalén. Esdras 1 del 2 al 4, pregunta número 6. ¿Quién lideró uno de los primeros regresos masivos a Jerusalén? Un hombre llamado, muy bien, Zorobabel, lo dice Esdras en el capítulo número 2. Vamos con la pregunta número 7. ¿Cuántas personas regresaron con Zorobabel a Jerusalén sin contar siervos ni siervas? Y la Biblia menciona que fueron 42.360. Esdras 2, 64 y 65. Pregunta número 8. Aparte de las ofrendas de oro y plata, ¿cuántas túnicas sacerdotales ofrendaron? Pues en total fueron 100 túnicas sacerdotales. Esdras 2, 69, pregunta número 9 precisamente. ¿Cuál fue la primera parte del templo que reconstruyeron? Pues esta primera parte reconstruida fue el altar y tiene un significado, Esdras 3.2. Por eso la pregunta número 10. ¿Por qué lo primero que reconstruyeron fue el altar? Y la razón es la siguiente: para ofrecer holocausto a Dios, obviamente. Esdras 3, versículo número 2. Vamos con la pregunta número 11. Después de restaurar el altar, ¿cuál fiesta celebraron en cabeza de los sacerdotes y levitas? Pues fue la fiesta, muy bien, de los tabernáculos. Esdras 3, 4 y 5, pregunta número 12. ¿Qué buscaron hacer algunas personas o persas contra los israelitas? Pues lo que buscaban ellos era detener la obra. Esdras capítulo 4 lo menciona. Vamos con la pregunta número 13. Atentos por favor. ¿Cómo se llamaba el rey que reinó después del rey Ciro? Y su nombre fue Asuero. Según Esdras, en el capítulo 4, versículo número 6, vamos por la pregunta número 14. ¿En el reinado de cuál rey lograron los persas detener la obra de la casa de Dios? En el reinado de Artajerjes, según Esdras capítulo 4, versículos 7 al 24, vamos por la mitad, pregunta 15. ¿En el reinado de cuál rey los israelitas retomaron la reconstrucción del templo? Pues esto sucedió en el reinado de Darío. Esdras capítulo 5, pregunta número 16. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Recuerda los meses en hebreo, el mes de Adar. Esdras capítulo 6, versículo 15, pregunta número 17. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12... y 12, muy bien, machos cabríos. Esdras 6, 17, pregunta número 18. ¿Cuál fiesta celebraron después de ofrecer todos estos animales a Dios? Celebraron la fiesta de la Pascua. Muy bien, Esdras capítulo 6, versículo 19, pregunta 19. ¿En el reinado de cuál rey regresó Esdras a Jerusalén? ¿Ciro, Darío, Artajerjes o Nabucodonosor? En el reinado de Artajerjes, lo dice Esdras en el capítulo número 7. Pregunta número 20, atentos. Dice así: ¿cuál era el oficio que desempeñaba Esdras? Pues aunque también es mencionado como sacerdote en algunas partes, la Biblia dice en Esdras 7:6 que era escriba. Pregunta número 21. ¿Cómo se hacía llamar a sí mismo el rey
Artajerjes. Pues se hacía llamar nada más y nada menos que Rey de Reyes. Esdras capítulo 7, versículo 12. Pregunta número 22. ¿De qué forma fueron censados aquellos que regresaban del cautiverio a Jerusalén? Pues fueron contados o censados por sus casas paternas. Esdras 8 del 1 al 14, pregunta número 23. ¿Cómo llama Esdras a los hijos que ofrecieron decenas de animales como holocausto? Pues Esdras los llama hijos de cautividad. Esdras 8 del 35 al 36, pregunta número 24. ¿Qué significa la confesión que los príncipes de Israel le hicieron a Esdras que el linaje se había mezclado? El linaje santo de Israel se había mezclado porque los hijos de Israel se unieron a mujeres cananeas o extranjeras. Esdras 9 del 1 al 3, pregunta número 25. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué mi pelo de mi cabeza y mi barba y me senté angustiado en extremo. Esdras capítulo 9, versículo número 3. Vamos con la pregunta 26. Pasada la tarde se levantó Esdras y ¿qué fue lo que hizo? Pues lo que hizo fue levantar sus manos y orar a Dios. Esdras 9 del 5 al 15, pregunta número 27. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tú a causa de esto. Esa era la oración de Esdras. Presencia, muy bien. Esdras capítulo 9, versículo 15, vamos con la pregunta número 28. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraban amargamente. Esdras 10, versículo 1, pregunta número 29, penúltima pregunta. ¿Qué respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, a Esdras? Pues lo que él dijo fue: hemos pecado contra Dios. Esdras 10, versículo 2. Pregunta 30, última pregunta. ¿Cuál fue la propuesta de Secanías, hijo de Jehiel, referente a las mujeres extranjeras que habían tomado? Recuerda, tienes 5 segundos. Y la respuesta es despedirse de ellas, que las despidieran, que las sacaran. Esdras 10. Llegamos al maravilloso libro de Nehemías. Recuerda que son 30 preguntas en este cuestionario y tienes 5 segundos para responder cada pregunta. Comencemos. Primera pregunta. ¿Cuántos capítulos componen el libro de Nehemías? En total son exactamente 13 capítulos. Vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué este libro se llama así? ¿Por qué este libro se llama Nehemías? Porque presenta el relato de Nehemías, un líder de los judíos que había regresado a Jerusalén después del exilio. Son 13 capítulos. ¿De quién era hijo Nehemías? ¿De Ocosías, de Acalías o de Jeconías? Vamos a ver. Muy bien. Nehemías era hijo de Acalías, lo dice Nehemías 1:1. Pregunta número 4. ¿Cuál era el trabajo de Nehemías estando exiliado donde los persas? Pues Nehemías era el copero del rey. Nehemías 1:11 lo menciona. Pregunta número 5. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías cuando se enteró que Jerusalén había sido derribada? Pues la Biblia dice que hizo duelo, ayunó y oró. Nehemías 1, versículo 4, pregunta número 6. ¿Quién era el rey persa al que Nehemías le servía como copero?
Un rey que ya hemos mencionado bastante en Esdras, ¿cierto? Muy bien, el rey Artajerjes, Nehemías 2, versículo 1, pregunta número 7. ¿Cuál fue la pregunta del rey Artajerjes a Nehemías que nunca le había hecho? Pues el rey Artajerjes le preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? Porque nunca lo había visto triste. Nehemías 2:2. Pregunta número 8. ¿Cuál pregunta le hizo el rey Artajerjes a Nehemías cuando éste le contó que estaba triste porque Jerusalén estaba derribada? Pues le preguntó: ¿qué cosa pides? Es decir, ¿en qué te puedo ayudar? Nehemías 2:2. Pregunta número 9. ¿Cuál fue la petición que le hizo Nehemías al rey Artajerjes? Que lo dejara ir a reconstruir Jerusalén. Nehemías 2, versículo 5, pregunta número 10. El sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos edificaron un lugar llamado la Puerta de las... Eliasib y sus hermanos edificaron un lugar llamado la Puerta de las Ovejas. Nehemías 3, versículo 1. Bueno, el trabajo empezó. Todos iban edificando el muro y las puertas, pero ¿quiénes edificaron desde la sala de la esquina y la Puerta de las Ovejas? Pues todos estaban uniendo. Estos fueron los plateros y los comerciantes. Nehemías 3, versículo 32, pregunta número 12. ¿Cómo se llamaba el gobernador de Samaria que se opuso a la reconstrucción de Jerusalén? Pues este hombre con corazón perverso y duro se llamaba Sanbalat. Nehemías capítulo 4, versículo número 1, pregunta número 13. ¿Cómo llamaba Sanbalat a los israelitas para menospreciarlos? Pues les decía así: débiles judíos. Nehemías capítulo 4, versículo número 2, pregunta número 14. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían... Pues les tocó así, con una mano trabajando en la obra y en la otra tener la espada lista por si tocaba pelear. Nehemías 4:17, pregunta número 15, vamos por mitad. ¿Qué fue lo que abolió Nehemías que afligía al pueblo en medio de la reconstrucción? Pues Nehemías abolió muy bien la usura. Nehemías capítulo 5 lo menciona, pregunta 16. ¿Cuál fue el cargo que le dio el rey Artajerjes a Nehemías sobre los israelitas? Pues lo puso como gobernador. Nehemías 5, versículo 14, pregunta número 17. Además de Sanbalat, ¿cuáles eran los otros dos adversarios de la reconstrucción en Jerusalén? Pues fueron Tobías y un hombre llamado Gesem. Nehemías 6, 1, pregunta 18, precisamente sobre este hombre. ¿Cuál era la nacionalidad de este hombre llamado Gesem? No sé si te suene por estos días, pero esta nacionalidad era árabe. Nehemías 6:1, pregunta 19. ¿En cuántos días terminaron los israelitas la reconstrucción del muro? La Biblia da un número exacto, dice que en 52 días. Nehemías 6, versículo 15, pregunta número 20. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y... unos personajes importantes, muy bien, los levitas. Nehemías 7, versículo 1, pregunta número 21. ¿Cómo se llamó el hombre que se encargó de traer un gran número de israelitas a Jerusalén? También mencionado en el libro de Esdras, muy bien, Zorobabel. Nehemías 7, 15 al 73, pregunta número 22.
Cuando estaban todos reunidos en la plaza, ¿a quién le pidieron traer el libro de la ley de Moisés y leerlo? Precisamente a Esdras, el escriba y sacerdote. Nehemías 8 del 1 al 2, pregunta número 23. Después de leer el libro de la ley, ¿qué le dijeron Nehemías, Esdras y los levitas al pueblo? Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Nehemías 8, 9, pregunta 24. ¿Qué hizo Esdras durante la segunda convocatoria de todo Israel y después de haber leído nuevamente la ley? Pues la palabra dice que confesó los pecados de Israel. Nehemías capítulo 9, pregunta número 25. Después de confesar los pecados, ¿qué hizo el pueblo y aún quedó escrito y firmado? Hicieron una promesa o un pacto de guardar la ley. Nehemías 9, 38, pregunta 26. Solo los principales de Israel firmaron esta promesa. ¿Cuántos en total firmaron? Pues yo me di la tarea de contar esos nombres y me dio 84. 84 personas firmaron. Nehemías 10 del 1 al 27, ¿puedes contarlos? Pregunta 27. Los israelitas debían llevar el diezmo a los levitas. Los levitas, ¿qué debían hacer con ese diezmo? Pues los levitas debían apartar el diezmo del diezmo y llevarlo a la casa de Dios. Nehemías 10, 38, pregunta número 28. Habitaron los jefes en Jerusalén, mas el resto echó para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa. Entonces echaron suertes para que morase 1 de cada 10 en Jerusalén. Nehemías 11 lo dice, pregunta número 29. ¿Qué hicieron los israelitas para la dedicación del muro? Pues como buenos israelitas hicieron fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos y instrumentos musicales. Pregunta número 30. ¿Para quiénes estableció Nehemías porciones legales de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos? Para los sacerdotes y levitas. Nehemías 12, 44 al 47. Y hoy llegamos al maravilloso libro de Esther. De verdad es súper maravilloso este libro, me encantó. Son 30 preguntas en total sobre este libro y tiene 5 segundos por cada pregunta para responder. Comencemos. Primera pregunta que no nos falte. ¿Cuántos capítulos componen el libro de Esther? Y este libro tiene 10 capítulos y cada uno de ellos muy edificante. Pregunta número 2, la de siempre también. ¿Por qué este libro se llama así, Esther? Pues este libro se llama Esther porque presenta el relato de Esther, una israelita en tierra extraña, en sus 10 capítulos. Pregunta número 3. ¿Cómo se llamaba el rey en el relato central de este libro? Súper reconocidísimo, el rey Asuero. Esther 1.1 lo menciona y vamos con la pregunta número 4. Atentos. ¿De cuál imperio era rey este rey Asuero? Un imperio muy poderoso para la época, nada más y nada menos que Persa. Esther 1, versículo número 3, pregunta número 5. Durante su reinado, Asuero reinó desde la India y ¿hasta dónde? Y reinó desde la India hasta Etiopía. Esther 1.1 lo menciona, pregunta número 6. ¿Cuál era la capital del reino de Asuero en donde estaba su trono?
La famosísima Susa, capital del reino de Asuero. Esther 1:2 lo menciona. Pregunta número 7. ¿Cómo se llamaba la esposa reina de Asuero que lo desafió no asistiendo a su llamado? Pues su nombre era Vasti, la reina Vasti. Esther 1, versículo 9, pregunta número 8. ¿Qué hizo Asuero con Vasti después de que ella lo desafió al no presentarse delante de él? Pues lo que hizo fue destronarla. Esther 1 del 20 al 22. Pregunta número 9. ¿Cuál fue la mujer israelita que Asuero nombró como su reina y reina de Persia? Pues por supuesto, ¿cierto? Evidente. A Esther, sí, la reina Esther. Esther capítulo 2. Pregunta número 10. ¿Con cuál otro nombre era conocida Esther? Pues era conocida también como Hadasa. Esther capítulo 2, versículo número 7, pregunta número 11. ¿Cómo se llamaba el hombre que había criado Esther como si fuera su propia hija? Este hombre se llamaba, muy bien, Mardoqueo. Esther capítulo 2, versículo 5 al 7, pregunta número 12. ¿Cuál era el parentesco que tenían Mardoqueo y Esther? Pues eran primos. Esther 2:7 lo menciona. Vamos con la pregunta número 13. Atentos. ¿Cómo describe la Biblia que era físicamente Esther? Pues dice que era de hermosa figura y de buen parecer. Esther 2, versículo 7. Pregunta número 14. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló en ella gracia y delante de él. Halló en ella gracia y benevolencia. Esther capítulo 2, versículo 17. Vamos por la mitad, pregunta 15. ¿Qué fue lo único que Esther le ocultó al rey Asuero cuando la hizo su reina? Pues le ocultó que era israelita, no se lo contó. Esther 2 del 8 al 10, pregunta número 16. ¿Cuál era el oficio de Bigtán y Teres, los dos hombres denunciados por Mardoqueo por conspirar contra el rey Asuero? Eran eunucos. Esther capítulo 2, versículos 19 al 23. Pregunta número 17. ¿Cómo se llamaba el hombre que se levantó para destruir a los judíos? Pues su nombre era Amán. No pierdan de vista este nombre, Amán. Esther capítulo 3. Pregunta número 18. ¿Qué hizo Mardoqueo cuando se enteró que Amán iba a destruir a los judíos? Pues fue a contarle a Esther. Esther 4 del 1 al 8. Y vamos con la pregunta 19. ¿Qué le pidió Mardoqueo a Esther que hiciera al respecto? Vamos a ver. Pues lo que le pidió fue que intercediera por su pueblo delante del rey. Esther 4:8. Pregunta número 20. En respuesta, ¿qué le mandó a hacer a Mardoqueo y a todos los judíos la reina Esther? Pues Esther le dijo, vayan y ayunen todos ustedes. Esther 4 del 15 al 16, pregunta número 21. Yo también con mis doncellas ayunaré y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si... Y si perezco, que perezca, dijo. Iba decidida esta mujer. Esther 4, 16, pregunta número 22.
¿En medio de cuál actividad reunió Esther al rey Asuero junto con el malvado Amán? Pues logró reunirnos en medio de un banquete a los dos, Asuero y Amán. Esther capítulo 5, pregunta número 23. ¿Qué mandó preparar Amán en contra de Mardoqueo para matarlo? Pues mandó a preparar una horca. Esther 5, versículo 14, pregunta número 24. ¿Qué hizo Esther en medio del banquete en el que estaba el rey Asuero y Amán? Pues lo que hizo fue denunció a Amán ante el rey Asuero. Esther 7 del 1 al 6. Pregunta número 25. ¿Qué hizo Amán cuando se vio descubierto por Esther? Pues lo que hizo fue que le suplicó a Esther por su vida. Esther 7:7, pregunta número 26. Cuando el rey vio a Amán sobre Esther, dijo a Amán: ¿querrás también a la reina en mi propia casa? ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Esther 7:8. Asuero estaba muy enojado. Pregunta número 27. ¿Cuál fue la orden del rey Asuero para acabar con la vida de Amán? Pues que lo colgaran en la propia horca que él había hecho. Esther 7 del 9 al 10. Pregunta número 28. Ese mismo día, ¿qué le entregó el rey Asuero a su esposa, la reina Esther? Pues ese mismo día le entregó la casa de Amán. Esther capítulo 8 versículo 1. Vamos con la penúltima pregunta. Pregunta 29. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio y Esther le dio la casa de Amán. Pues obviamente se lo dieron a Mardoqueo. Esther 8:2. Y vamos con la pregunta 30. ¿Cómo se llamó la fiesta que nació entre los judíos después de todos estos acontecimientos? Vamos a ver, terminó el tiempo y la respuesta es Purim. Esther 9 del 16 al 32 y alabanzas a nuestro Dios por esta historia tan maravillosa. Hay mucho que aprender de la palabra, ¿cierto? Vamos con la pregunta bonus. Recuerda responder en los comentarios. Así que anímate, participa. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el lugar de honra que le dio el rey Asuero a Mardoqueo según el capítulo 10? Ya puedes responder. Y recuerda que tenemos este canal aquí en YouTube llamado Cristo al Comando Kids. Conócelo, contenido cristiano bíblico 100% para niños, aventuras, preguntas bíblicas, canciones y mucho más. También tenemos un canal llamado El Pan Diario aquí en YouTube, alimento para el alma todos los días. Si este video te gustó, dale me gusta, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones, pero sobre todo comparte con todos tus contactos de WhatsApp. Recuerda que esto es Cristo al Comando.